Hola, ¿qué tal? Es un placer de nuevo estar aquí en Incursionando. Hoy voy a platicarles un poco acerca de las nuevas reglas de los datos, cómo está cambiando esta revolución digital la manera en que usamos la información. Y me gustaría arrancar citando el inicio de un libro de Charles Dickens. Dice, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Charles Dickens escribió esto como arranque de Historia de dos ciudades en 1859, hace pues más de 170 años. Es increíble cómo esta literatura refleja muy bien la paradoja que estamos viviendo hoy respecto a los datos, y por eso les quiero compartir 5 insights, 5 hallazgos sobre las nuevas reglas de los datos. Vamos con la primera. La primera es el volumen de datos. Hoy tenemos muchos datos y antes teníamos pocos datos. Hace un par de décadas el reto era producir información, tener información de los consumidores, de los ciudadanos, de las audiencias. Hoy estos datos nos están ahogando, vivimos en un mare magnum de información. Cada vez que nosotros nos desplazamos, cada vez que compramos, que posteamos en redes sociales, se está generando información. Es impresionante entonces el reto, donde ya no información es poder, hoy interpretación es poder. Y solo un dato interesante para ilustrar esto, en los últimos 2 años se han generado más datos, más información que en toda la historia de la humanidad. Vamos con el segundo insight, que es estamos condenados a producir datos, a producir información. La escuela de Palo Alto en California indicaba claramente que los seres humanos estábamos condenados a comunicar. Incluso una persona con parálisis total está comunicando, comunica su estado, comunica su situación. Y así hoy estamos condenados a producir información. Cada vez que nos movemos, nuestro celular registra dónde estamos, incluso si somos más sedentarios o más activos físicamente. Entonces estamos condenados a producir información. Hoy en México, para que nos demos una idea, los que tenemos acceso a Internet, los que tenemos acceso a tecnología, básicamente miramos la pantalla de nuestro celular más de 7 horas en promedio al día y desbloqueamos nuestro celular alrededor de 150 veces diarias, para que nos demos una idea de cómo sistemáticamente producimos data. El tercer insight tiene que ver con nuestra huella digital, y no me refiero a la que tenemos en los dedos, sino a toda la información que vamos generando cuando nos comportamos digitalmente, cuando actuamos digitalmente. La basura es una excrescencia de nuestra vida como consumidores. Los mexicanos producimos entre 2 y 3 kilos diarios de basura. Imagínense cuánto generamos de información digital. La información digital es una excrescencia de nuestra vida digital, y cada vez que posteamos, cada vez que generamos alguna interacción en redes sociales, nosotros producimos información y producimos data. Esta información puede ser basura o puede ser oro, puede ser muy valioso, pero depende mucho de que esta información esté ordenada, esté agregada, es decir, que no sea de un individuo, sino que sea de muchos individuos, que esté curada, que esté seleccionada con ciertos fines, y finalmente que tenga una interpretación. La data no se interpreta sola, la información no se interpreta sola. Vamos al cuarto insight, no por ser digital es verdadero. Muchas veces los mexicanos, las mexicanas todavía somos un poco inocentes respecto a creer que cualquier cosa que se publique en Internet es verdad. Hoy hay data falsa y data verdadera, hay información verdadera y falsa. Vivimos en la época de la posverdad, que quiere decir que creemos en lo que queremos. Si creemos que un candidato es bueno, entonces consideramos verdad todo lo que se diga bueno de él. Y también vivimos en la época de las noticias falsas o las fake news. Entonces tenemos que diferenciar, digamos, esta información, no por ser digital es verdadera. Un ejemplo para ilustrar esto son las granjas de clics en China, es decir, donde grupos de delincuentes organizados compran muchos celulares y les cargan software para estar activando los clics a los anuncios en digital, porque cada vez con la compra programática, cada vez que alguien le da clic a un anuncio en digital, alguien gana unos centavos de dólar, y cuando son miles y millones de clics, pues ganan mucho dinero. Por ahí vamos a ilustrar un poco este tipo de granjas que son espectaculares y que son engaños sistemáticos a las marcas, y por lo tanto es publicidad falsa. Muy bien. Vamos con el quinto insight, que tiene que ver con nuestra data es privada,
en términos individuales, pero es pública cuando se vuelve colectiva. Esto es muy interesante. No importa cuando nuestra información se junta con información de muchos otros consumidores o ciudadanos y entonces se hace análisis de esa información, pero no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene dirección, no tiene un individuo concreto, digamos, dueño de esa información. El problema es cuando esa información individual se publica. ¿Estarías dispuesto, por ejemplo, a que en este momento se publicara toda la información que tienes en tu celular públicamente, que se hiciera pública, que se subiera a internet? Yo no, al menos, ¿no? Esta nueva realidad reta la línea divisoria entre lo público y lo privado, ¿no? Estamos viendo incluso en algunos lugares, en Estados Unidos particularmente, cómo las pruebas de ADN se están volviendo cada vez más populares. Hoy, por $200, servicios como 23andMe permiten que con solo 10 mililitros de saliva sepamos cuáles son tus ancestros, de qué continente vienes, digamos, de dónde viene todo tu genoma, y segundo, los riesgos de salud que pudieras tener derivado de tu ADN. Esto es brutal porque finalmente esa información puede ser muy valiosa, por ejemplo, para laboratorios, para aseguradoras, y es información que tiene que ser muy privada. ¿A quién le damos esa información? ¿Qué confianza tenemos en soltar esa información de nuestro ADN, de lo más probablemente íntimo de nuestro cuerpo, a una compañía privada? Finalmente, quisiera concluir diciendo que hay nuevas reglas para la producción de datos, pero estas nuevas reglas las tenemos que producir nosotros. Hay una, digamos, gran discusión respecto a la GDPR, que es General Protection Data Regulation, que es una regulación europea de protección de datos de particulares para que las compañías que usan esos datos pues tengan ciertas responsabilidades. Hoy muchos de nosotros seguimos bajando aplicaciones, integrándonos a redes sociales sin leer las condiciones del contrato a los cuales estamos sometidos en esa relación, damos permiso prácticamente para todo, y yo creo que es una gran oportunidad este tipo de regulaciones para tener una mejor cultura de manejo de la protección de datos personales y no que se vuelva simplemente información que regalamos y que no sabemos para qué va a ser usada y por quién va a ser usada. Finalmente, me gustaría cerrar con una frase de Edward Deming que me gusta mucho porque dice: "In God we trust, all others must bring data". En Dios confiamos, pero todos los demás, por favor, con sus datos en la mano. Muchas gracias.